Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta oportunidad vengo entonces, ya yo les mostré cómo empezarla, sí, hace días no me conectaba, pero yo les mostré cómo empezarla, les expliqué claramente. Yo soy de los que explico prácticamente todo, por eso quizás algunas personas dicen que repito mucho, pero me gusta que se entienda, ¿sí? Yo ya había explicado cómo iniciarla y cómo tejerla, ¿sí? Sin embargo, yo aquí la voy a seguir avanzando porque todavía me queda digámoslo así, un recorrido. Me queda un recorrido por hacer. Entonces yo aquí estoy tejiendo con el crochet número 1 y una aguja de crochet macusa, ¿sí? Bueno, ustedes van a ordenar sus estambres, sus hilos, ¿verdad? Ponen el color negro arriba, ponen el color crema aquí abajo y el beige aquí a la izquierda. Yo estoy tejiendo con el color crema, ¿sí? Y estamos tejiendo en punto bajo, agarrando la cadenita de atrás, ¿sí? La cadenita de atrás. Un saludito para todos los que se conectan. Muchísimas gracias por acompañarme. Bienvenidos, bendiciones. Gracias por su apoyo. Hola Sandra. Para las mochilas utilizo el crochet número 1, ¿sí? De Macusa. Repito, Macusa del número 1. Es el crochet recomendable o puede ser la 2 también, siempre y cuando sea Macusa. Porque les recuerdo que entre marca y marca hay diferencias, ¿sí? No es lo mismo usar Mega que Macusa, por ejemplo, o Rose que Macusa, porque la numeración varía entre marca y marca. Lo que para una marca de aguja es el grosor, para la otra no lo es, no es igual, ¿sí? Varía mucho. Entonces me refiero a Macusa. Un saludito para Solobichos, bienvenido, ¿cómo está? Gracias por estar aquí, Rosme. Saludos, bendiciones, muchísimas gracias. María Hermina Suárez, gracias por acompañarme también. Berenice Aguirre, muchísimas gracias, bienvenida. Estamos tejiendo en punto bajo, agarrando la hebra trasera. Miren que ya casi estamos terminando el fajón. Yo les expliqué, por favor, revisen las transmisiones pasadas porque les expliqué cómo empezarla. Le di las medidas y todo para que empezaran a tejer su correa o su fajón. Ustedes estas correitas también las pueden hacer para sus mascotas, por ejemplo, para lo que ustedes quieran, para una, qué sé yo, para una riñonera. No sé si ya vieron mi último proyecto, obviamente lo tengo pendiente para subirlo a mi canal de YouTube, pero lo he mostrado en videos cortos, miren. Hicimos esta riñonera o esta bolsita, miren, le he puesto una hebilla para hacerla ajustable, ¿sí? Entonces, esto lo enseñé a hacer en mi página de Facebook por si alguien la quiere hacer de una vez. Las transmisiones en vivo están disponibles. Gracias, Berenice. Miren qué hermoso. Es una base ovalada y todo en la técnica guayosí, con relieves. Le hicimos campanas. Bueno, quería hacer el paréntesis para mostrarles este trabajo, este proyecto. La correa hecha también a crochet. Y recuerden que yo le he puesto una hebilla para hacerla ajustable, ¿sí? De modo que si usted la quiere acomodar, la acomoda y ya está. La hace más grande, la hace más chica. Bueno, ahí está el proyecto. Este va a ser nuestro próximo proyecto, si Dios nos lo permite, para el canal. Entonces recuerden, estamos tejiendo la correa. Recuerden que yo he puesto una cadeneta de que mida 1,25 centímetros de largo. Muchísimas gracias, Berenice, por su apoyo. Entonces en la próxima vuelta vamos a hacer, en la próxima ronda vamos a hacer las líneas, ¿sí? Vamos a hacer estas líneas. Les voy a mostrar cómo se hace el cambio de color, por si no, aún no saben cómo hacer cambio de color.
Ya tenemos la gasa, la mochila terminada. Miren, aquí la tengo dobladita, pero ya está terminada. Voy. Bien, aquí estamos, chicos. ¿Quién más hay por ahí? Un saludito para todos los que se conectan. Si de pronto no saludé a alguien, bienvenido. Bueno, les voy a enseñar también cómo vamos a hacer la parte de la esquina. Vamos a hacer un aumento. Los aumentos solamente se hacen, les recuerdo, acá, en esta esquina así, para darle la forma redondeada y regresar. Los aumentos solamente se hacen. Hola, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Rosa. Me gusta tejerla así porque es muy fácil, a crochet, miren. Pero recuerden que yo estoy arrastrando cordón. Obviamente el tema del cordón siempre lo he dejado a criterio de cada uno. Nunca les digo, es que tienen que usar el cordón. Jamás les he dicho eso. Yo simplemente lo pongo porque a mí me gusta que quede firme. Esta correa queda firme, ¿sí? Bien, entonces acá miren, en 3 o en 4 puntos, ustedes ya miran también, vamos a hacer aumento. Entonces, aquí hacemos un aumento. Cuando hago referencia a tejer un aumento, me refiero, valga la redundancia, a tejer 2 veces, ¿sí? En un mismo espacio. Listo, ahí hicimos el primer aumento. Pasamos al siguiente punto y volvemos a tejer otro aumento. 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 3, lo vamos a hacer con 4 puntos, listo. En 4 puntos hago el aumento, es decir, que en cada punto de esos 4 que les acabo de mencionar, hacemos 2 puntadas, ¿sí? Para poder dar la vuelta. Ahora simplemente tejemos recto, ¿cierto? Y vamos a seguir el mismo motivo de las líneas, ¿sí? Vamos a hacer otra línea de... bueno, permítame algo porque es que también hay que ver otra cosa, es ¿cómo se dice? El... Yo creo que con otra. Hola, Lais Favorito Rincón, Rosalba, buenos días, bienvenidos. Estaba mirando el grosor, ¿sí? No sé, yo creo que con este grosor. Muy bien, entonces, con otra línea más que realicemos, ¿verdad? Voy a hacer otra línea.
No sé, es que estoy mirando el grosor porque puedo parar ahí, ¿sí? Ok, yo puedo hacerla así también. Bueno, de hecho yo aquí me estoy dando cuenta de que ahí podríamos dejar el grosor de la gasa. Si yo la quiero, la puedo hacer otro poquito más ancha. Lo estoy pensando, ¿verdad? Bueno, entonces ahí seguimos tejiendo. Va. Ñora. Bueno, vamos a hacerla un poquito más gruesa, así como por no dejarla así como tan delgada. Vamos a hacerla más gruesa, una vuelta más entonces, y voy a hacer las líneas, ¿sí? Es que lo estaba mirando bien. Voy a hacer esta línea, ¿va? Entonces yo voy a guiar de los puntos que tengo. Voy guiándome de los puntos que tengo. Miren, por ejemplo, llegamos ahí. Ay, gracias, ma. Llegamos ahí y hacemos cambio de color. Dejo ahí, paro ahí y cambio a negro. Cambiamos a negro. Agarro el negro desde abajo y cierro. Y hago los punticos que me corresponden basándome de esta línea claramente para empezar a hacer los puntos, ¿verdad? Ahí se va formando el diseño claramente con cambio de color. Bueno, papi, usted tiene más papel, solo hay este. Ese mami. Porque mami quiere... Oiga. Sí. Papi, me voy allá. Me voy a llevar a dos. Yo. Ah, bueno. Él lo cobra por la avenida, ¿no? No. Bueno. No cobra. Le viene y le dice, vea, tienen bloqueo, tienen más calidad. Bueno, amor. Hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí. Marta le dijo que hiciera eso. Ah, no, es que no se le da un peso. No, por eso usted es como tan así. Sí, usted es como no le da un peso porque hasta que no le termine el trabajo. Mire cómo volvió la nevera, la dañó. Ya no congela, se dañó un poco de carne, un poco de comida, tomate, cebolla. Pero y Los mamá huevos viendo, que yo tenía ahí. y mamá viendo eso, porque si por ejemplo presta una escoba, presta una cosa, porque no llevó a donde la Alba, donde los vecinos a que le guardaron. A eso sí. Ah, ok. Sí, ya entendí, pero de todas formas tampoco hay que justificar eso.
Miren, chicos, yo acá estoy tejiendo como se presenta en la línea de acá, ¿cierto? Entonces yo me baso de este punto y hago lineal, miren. Entonces acá lo mismo, tengo que llegar hasta este punto, ¿sí? Tiene que ser lineal, miren. Entonces llego hasta ahí, a lo que me refiero es lineal, ese puntico que está ahí. Paramos. Yo paro, entonces hago cambio de color. Recuerden que para hacer cambio de color usted deja el punto abierto, no lo termina de todo con el mismo color negro. Vienes y agarras entonces el color crema desde abajo. Levanto y cierro con el color crema. Y hago entonces, miren, ahí hacemos cambio de color, ya lo hice. Y simplemente tejo con el color crema los puntos lineal. Ah, perdón, aquí es beige. Qué pena con ustedes. Ando un poquito distraído. Ahí está. Suelto el negro. Agarramos entonces, dicho esto, agarramos el beige desde abajo, ¿cierto? Y ese puntico lo cerramos con beige. ¿Por qué agarro el hilo desde abajo? Para que evitar que el hilo se me enrede, ¿sí? Y seguimos tejiendo los punticos linealmente, que queden bonitos, pulidos, no una puntada más alta que otra. Y vamos tejiendo, miren, bien bonito, ¿sí? Miren cómo queda al revés, el derecho. Espero les guste mucho. Por favor, suscríbete a mi canal, comparta, comente y déjame un comentario si quieres saludar a alguien o si tienes alguna inquietud con respecto al material, número de aguja, bueno, qué cordón, cuál es el material que usamos o que yo uso para poner de relleno. ¿Ven que estoy repitiendo esta misma línea? Yo siempre me gusta verificar el tejido en la parte del revés para que no se me vean los hilos. Este es hilo crochet, amiga. Si quieres lo puedes apuntar ahí para que las otras puedan verlo, las otras personas lo puedan anotar también. Es hilo crochet de la marca Miratex, ¿sí? Pero yo lo pido en 2 hebras. Cuando yo voy al almacén, yo digo, por favor, véndeme 100 gramos de hilo, por ejemplo, beige, en doble hebra. Normalmente este hilo viene en una sola hebra, así, en un solo hilito, así. El cono, que es 1 kilo, lo venden así. Viene así, perdón, de fábrica, ¿sí? De fábrica viene en una sola hebra. ¿Qué le toca hacer al vendedor? Coger su máquina de banadora y envolverlo en 2. Entonces, por lo general, estas mochilas, o yo trabajo mis mochilas con doble hebra, ¿sí? Otra cosa a aclarar, en la Alta Guajira, donde están los indígenas guayú, ellos hacen con una sola hebra. Por lo general lo hacen con una sola hebra y no ponen este cordón. Solamente trabajan con hilos. Pero a mí me gusta que quede más firme. No significa que a ellos no les quede firme, no, por el contrario, el tejido de ellos es muy característico precisamente por esto, porque la dureza del tejido de ellos es obviamente superior, ¿verdad? Ellos son los expertos en elaborar estos tejidos. Yo solamente soy un artesano más, cabe aclararlo, ¿verdad? Soy un artista más de las mochilas y ya, pero no soy indígena, ¿va? Yo esta técnica la aprendí propiamente con una indígena que me la enseñó, pero no soy indígena. Entonces, en la Alta Guajira lo trabajan, en la Alta Guajira colombiana, porque pues también está la venezolana, los indígenas guayú de la parte de Venezuela, pero ellos trabajan por lo general en una sola hebra, ¿sí? O sea, quiere decir que se demoran mucho más tiempo en elaborar una mochila, que cabe aclarar que obviamente lo hacen también en 2 hebras. No significa que solamente trabajen en una sola hebra, no. Ellos también trabajan en 2 hebras, pero la calidad de la puntada de ellos en una sola hebra es superior, ¿sí? O sea, en una sola hebra es como es la mitad de una puntada mía, ¿sí? Es mucho más bajita la puntada.
Sin embargo, pues siento que tengo un tejido perfecto, considero que me queda bonito, porque es la práctica, ¿sí? La tensión, miren la tensión trato de que sea igual en toda la puntada. Hay cambio de color nuevamente, recuerden, dejamos este punto así, agarro el negro desde abajo y lo levanto, ¿sí ven? Levanto el negro y cierro ese punto con negro. Tejo mis 10 puntaditas o las puntadas lineal, miren. Miren que este puntico está encima de este negro, significa que está lineal, miren. Es muy fácil saberlo, usted va tejiendo y voy aplanando, por supuesto, mi tejido. Miren qué bonito va quedando el diseño, diferente, ¿verdad? Y lo mejor es que está hecho a crochet, sin telar. Claramente, si usted tiene un telar, puede hacer los fajones en la técnica del paleteado, o si tiene los cordones o el entorchador para hacerlos, pues mucho mejor, ¿verdad? La puede hacer en cordones también. Los fajones en cordones. Entonces ahí ustedes tienen un mundo de posibilidades para hacer una correa para su mochila guayú. Nuevamente otro cambio de color. Recuerden, dejamos el negro en su posición. Ahora agarro el beige. Agarramos el beige o el color tierra, arena, perdón. Sí, yo agarro la arena y lo levanto. Lo levanto acá. Cerramos. Y cierro con el beige y voy tejiendo. De manera ordenada voy dando mis puntadas. ¿Ven cómo me va quedando el tejido? Entonces ustedes van tejiendo punto por punto. En la técnica Guayú, cuando manejamos color, otra cosa a aclarar es que nosotros solamente tejemos sobre la hebra trasera. ¿Listo? ¿Cuál es la hebra trasera? Miren, la cadena está compuesta, miren, el punto está compuesto por dos cadenas. Esta que está atrás, esta hebrita que acabo de levantar y esta que está adelante, yo siempre agarro la que está atrás. En la técnica Guayú se agarra la que está atrás. Otra cosa, no significa que porque Dios diga que es una sola hebra, usted la va a hacer así. Usted también puede tejer la mochila claramente agarrando la cadena completa, ¿sí ven? Repito, puede coger la cadena completa o la hebra de atrás, siempre y cuando, dependiendo mucho del tejido, de los colores. Si es una mochila unicolor, por lo general lo hacemos agarrando la cadena completa, pero también lo puede hacer así, una mochila unicolor con la hebra de atrás. Hebrita de atrás y se teje en punto bajo, ¿sí? Punto bajo. Entonces ahí nuevamente hacemos cambio de color. Dejo el hilo así de esta manera, agarro el color crema. ¿Sí ven? Lo levanto desde abajo. Uno con 25 centímetros, amiga, tiene 1,25. Usted teje una cadeneta que mida 1,25, ¿sí? Porque la persona que me compró el tejido, la mochila, esto es un pedido, ¿verdad? Cabe aclarar que es un pedido. Entonces las especificaciones de ella, viendo su contextura, su físico, es una persona robusta, entonces por eso debe quedar el fajón largo, ¿sí? La persona es bastante gordita, entonces por eso hay que hacer el fajón un poquito más largo de lo normal, ¿sí? Lo normal es hacerla de 1,15 máximo, pero aquí tuve que hacerla más larga, evidentemente. Hacemos cambio de color, miren, terminé ese último punto, pero no lo cierro.
Miren que lo dejé abiertico. Entonces, ¿con qué me toca? Con crema. Agarramos el crema, miren. Dejo este aquí, agarro el crema desde abajo. ¿Sí ven? Entonces ahí soltamos, miren, suelto el crema, agarro el negro. Yo siempre lo agarro desde abajo para que no se me enrede y termino con negro. Y doy las puntaditas con el negro. Y el ancho aproximadamente de unos 6 centímetros, amiga. 6 centímetros de ancho. 6,5 a 7 de ancho. Agarro el crema desde abajo y hacemos cambio de color. Esto se hace con todos los colores, ¿verdad? Aquí lo estoy haciendo con todos los colores. Ahí sí estoy haciendo diseño. Ahí suelto, agarro entonces el color. Aquí es beige. Mire, me doy cuenta tarde, pero bueno, me doy cuenta, me alcanzo a dar cuenta, ¿verdad? Después del negro va el arena o el crema, el beige. El arena, ¿cierto? Este.
Bien, ahora sí, como les decía, vamos a coger el color crema desde abajo. Bueno, yo trato como que este cordón, este hilo vaya por debajo del cordón, así. Ok, ahora sí hacemos los puntos que me corresponden, color beige. Este puntico lo cerramos con el beige. Nuevamente cierro con el color crema. Lo agarro desde abajo. Oleida Fuentes, buenos días, bienvenida, saludos. Aquí seguimos haciendo entonces los puntos en color crema. Es un proceso bastante tedioso tener que ir cambiando los colores, pero bueno, queda muy bonito el tejido, queda hermoso el tejido. Aquí en las transmisiones en vivo, en la sección de en vivo, ahí encuentras los videos. Entra en vivo, ¿sí? En la pestaña que dice en vivo. Ahí está el comienzo de la gasa. Porque yo soy uno de los que ve tutoriales y digo, ¿cómo hizo esto? Yo veo como que se adelantan mucho, ¿sí? Entonces la idea no es adelantarse uno mucho al tejido. Entonces ahí como tengo como 5 transmisiones relacionadas a este bolso. Porque es para este bolso, ¿sí? Este bolso ya lo hicimos. Sí, ya vieron, entonces es para esa mochila la gasa que estamos haciendo ahora. Ay, ¿por qué está? Este hilo, ¿por qué se me corre tanto para acá, hombre? Este. Ahora. Y vamos tejiendo entonces con el negro y así con cada uno de los colores. Entonces yo hago esta línea, me regreso por acá exactamente con el mismo diseño y terminamos. No la voy a hacer más ancha porque ya ahí queda perfecta para la mochila. Sin embargo, lo estoy pensando muy bien porque la mochila que yo tengo acá no es muy grande. Repito, no es una mochila muy grande. Entonces, que ya voy tejiendo esta parte, esta línea.
Cierro con el color crema. Ah, no, con el color beige. No se les olvide el orden, ustedes no se pueden saltar el orden. Me estoy basando desde esta línea de acá y de la otra, ¿cierto? Los colores que encajen perfectamente. Este diseño es muy fácil, realmente no es complicado, ni siquiera con patrón. Usted lo puede adaptar al largo que usted quiera. Pero yo las líneas las estoy haciendo de 10 puntos negros, 10 puntos crema, 10 puntos arena y así. Ahora me corresponde con crema, los 10 puntos con este color. Mami, ¿te puedo hablar? Sí. Un punto ahí, cierro con el negro y tejemos los puntos negros que se me presenten.
Oye, ahí cambiamos nuevamente, ahora nuevamente beige, ¿cierto? Dejando el hilo negro donde está y agarrando el beige desde abajo. Yo lo levanto, miren, lo levanto, para que aquí no se me enrede. Muy importante que ustedes agarren los hilos desde abajo para hacer los cambios de color y no se les vaya a enredar el material, ¿sí? El trabajo. Siempre con la precaución de revisar en la parte también del revés para que no se vean los hilos, ¿cierto? Debe ser lo más limpio posible el cambio de color. Esta técnica la podemos emplear para las bases ovaladas. Claramente la técnica del óvalo, miren que es pareciera ser una base ovalada, ¿sí? Pero en realidad es un fajón. Así. Siempre se empieza con una cadeneta de largo deseado y se empieza a desarrollar la figura o el diseño. Este diseño es sencillo porque precisamente lo quiero así sencillo. No me quiero complicar con diseños más elaborados porque al final de cuentas ya la mochila tiene su diseño. Ahí hacemos cambio de color nuevamente, soltamos el beige, dejándolo en su lugar, en su posición y agarrando el crema desde abajo o el color que usted vaya a emplear en el momento para hacer su cambio de color. Ana Mabel Arias Loaiza, puedes hacer un anillo mágico de 6 puntos, ¿sí? Agarrando la cadenita completa. Bueno, el anillo mágico por lo general es con la cadena completa. Anillo mágico de 6 puntos, dependiendo del oso panda. Bueno, es que realmente la mayoría se empiezan así, con un anillo mágico de 6 puntos. Ajá, un anillo mágico de 6 puntos. Por lo general, la mayoría de los amigurumis se empiezan con un anillo mágico de 6 puntos. Chicos, se me estaba pasando algo, miren. Este también es otro de los proyectos que tenemos pendientes para nuestro canal. Comente ahí abajo si le gusta, si le gustaría aprenderlo a hacer, este girasol blanco. Deja ahí en los comentarios si te gustaría aprender a hacer este girasol blanco. Estoy comiendo una botanita porque tengo mucha hambre. Bueno. Bien. Ya saben, estamos tejiendo la gasa, ya casi la terminamos. Estamos casi a mitad del trabajo de la vuelta, de la ronda. Ahí hacemos un punto bajo. Ese último punto bajo pues lo tejemos, pero no lo cerramos. Agarro, perdón, el negro. Agarramos la hebra negra desde abajo. Qué bien, bueno, lo voy a hacer. Aunque, sin embargo, tengo los videos en mi Facebook, en mi página de Facebook, lo enseñé a hacer. Precisamente el día de ayer lo terminamos en Facebook. Porque son proyectos, también es otro proyecto que tengo en mente, el tema de mi página. Entonces no solamente hago en YouTube, sino que también hago en Facebook.
Recuerden ir revisando por la parte del revés que no se les vean los hilos. Ya saben pues que este también es otro proyecto que tenemos que mostrar en nuestro canal, ¿verdad? Un girasol totalmente blanco, miren qué hermoso. Muchísimas gracias, mi querida Esperanza Salazar Cardona. Muy buenos días, saludos, bendiciones. Muchísimas gracias como siempre. Gracias por su apoyo. Bienvenida a mi canal. Gracias por otra vez por ver la transmisión. Esta clase, ¿verdad? Nuevamente soltamos el negro, agarramos el crema desde abajo. Los hilos siempre se agarran desde abajo, ¿sí? Para que arriba no se crucen ni se nos vaya a enredar. Aquí se me olvida siempre que después del negro es arena. No sé qué me pasa, que siempre logro olvidarlo. Miren, entonces ahí suelto nuevamente el crema, agarro es el beige. Recomendación, recuerden, recomendación desde abajo. Desde abajo. Hola Nicolás Mateo, bienvenido, ¿cómo está? Ahí hacemos cambio de color, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Bienvenido a mi canal, a mi transmisión. Ahora sí me toca crema, ¿cierto? Miren, toca hacer estos puntos en crema. Recomendación, levanten el hilo, agarren el hilo desde abajo y hacemos el cambio de color. Esto es para que no se nos enrede, ¿va?
Ana González, gracias por dejar su reacción. Es que ya los reventó de correr la mamá porque no entiendo. Si ese plato está quietico ahí. ¿Por qué fue lo que yo estaba hablando con usted? La había dejado hablar con los números. Ok, Mirella. Mirella, esta fajón no cede, repito. Esta correa no cede. ¿Por qué? Porque estamos utilizando un cordón sintético por dentro y eso hace que el tejido, miren, ahí yo lo estoy haciendo fuerte y él no cede, evidentemente. Por eso es muy importante que la hagan de la medida adecuada a la persona. Una vez que usted empiece a tejerla y la lleve avanzada, no hay nada que hacer. Ya queda así. Esta no cede como la de cordones, repito. Esta no cede como la de cordones. Por lo menos la de cordones, ella puede ceder un poquito, ¿verdad? Cede un poco, pero esta no. No, cualquier tipo de hilo no. Debe ser crochet, coral o macramé. Alguna de estas tres alternativas es la recomendable. Ya con otro estambre no, no es recomendable, ¿sí? Lo ideal es tejerlo con crochet, coral o macramé, ¿sí? Con alguna de estas alternativas, con otra alternativa como una lana, no le recomiendo que lo hagan. Porque la idea es que el tejido quede finito, ¿sí? Quede bonito, no quede rústico, ¿verdad? Usted esto no lo puede hacer con trapillo. Queda muy rústico el tejido, ¿verdad? No lo puede hacer con una lana gruesa. ¿Cierto? Entonces, acaten las recomendaciones, lo digo por experiencia, porque no con cualquier material queda bien el tejido guayú, ¿cierto? Debe ser un hilo delgado, un crochet, coral o macramé. El crochet y el coral se trabaja normalmente en 2 hebras. El señor de la nevera suya sin cuánto le cobró para arreglar. Porque usted le quedó bueno. Ah, y él cobra la avenida. Ah, ok. Bueno, vamos a sacar el primer la avenida. Gracias, Mirella. Lo que pasa es que le digo Nico, pues porque como ahí dice Nico, Nico Mateo. Debería entonces cambiar su nombre para poderla ver y de llamarla adecuadamente. No decirle Nico, sino decirle Mirella. Bueno, aquí seguimos tejiendo entonces. Ahí nuevamente hacemos cambio de color. Cogemos el negro desde abajo. Y empezamos a tejer con el color negro.
Nuevamente cambiamos a otro color, color arena. Mi vida ya ha pasado. Bueno. A ver. Muy bien. Bueno chicos, antes de que se me retiren, por favor me van a dejar un me gusta a la transmisión, al vivo, al directo. Y si pueden, lo comparten y ya está. Revisen todas las transmisiones porque yo les expliqué desde la primer línea, desde donde empezamos a montar la cadeneta, cómo hacerlo, ¿sí? Ahí está en la pestaña de en vivo, les enseñé a cómo montar, ya prácticamente la estoy terminando. Me quedaría entonces regresarme, venirme por acá con el mismo diseño, las mismas líneas. Y una vez que lleguemos acá, cerramos, ¿sí? Sellamos, cerramos y ya está. Terminamos la gasa. Entonces nos quedaría una sola clase para empezar a pegar el fajón. Listo. Muchísimas gracias, Anita. Ya vamos llegando a este extremo. Les voy a explicar qué vamos a hacer. Ok, entonces, bueno, seguimos trabajando, ya casi terminamos este recorrido. Yo voy a, miren, hago acá, agarramos el cremita desde abajo. Ay, concha, este hilo. Ok, soltamos el beige, ahí el arena, el color arena lo soltamos. Y tejemos con el color crema. Ya una vez termine esta línea, entonces procedemos a regresarnos por la parte baja. Trato de terminar esto lo más pronto posible. Para empezar a hacer esta otra línea y por lo menos explicarles qué van a seguir haciendo ustedes.
tengo ganas de dejar fotos, ¿sí? Tengo ganas de dejar fotos para que tengan una guía también de cómo se va trabajando, porque muchas veces no es suficiente un video, ¿verdad? No es suficiente. Les toca como que ilustrarse también de imágenes. Paramos nuevamente ahí, nuevamente agarramos el color arena. El color arena lo agarramos desde abajo. ¿Sí? Hacemos el cierre y trabajamos con el arena. Bien, miren. Muchísimas gracias por los me gusta, chicos. Gracias por el apoyo. Gracias por todo eso que siempre me brindan, su apoyo incondicional. Les agradezco mucho la paciencia. Les agradezco el tiempo que me le han dedicado al canal, porque sé que mucha gente ve mi canal. Entonces agradezco también ese apoyo que me han brindado ustedes a lo largo de estos casi 3 años ya que llevamos con el canal. Hace 3 años, un 11 de septiembre del 2021, empezamos esta aventura por YouTube. Y aún así nos queda mucho por recorrer, muchísimos más años por hacer, por mostrar en el canal. Recuerden que se vienen muchos proyectos. Quizás se viene este proyecto, que lo quiero hacer. Se viene un hermoso bolso exclusivo, mírenlo. Exclusivo de Tejiendo con Andrés Rodas. Miren, es una riñonera. Sí, una riñonera o un canguro. Con estilo guayú, claramente en la técnica guayú y con hebilla. Este es ajustable, miren su cordón, sus campanas, todo tejido en la técnica guayú a crochet claramente, y los relieves que siempre me han caracterizado, el relieve en X que está en mi canal, revisen el relieve en X y el relieve punto bajo alargado. La combinación de estos dos puntos crea una pieza o un tejido hermoso. Entonces se viene este proyecto y se viene nuestro girasol blanco y muchos más proyectos claramente a nuestro canal. Bueno, chicos, ya casi por fin vamos a ir terminando esta fila. Después de 1 hora de darle a esta sola línea, a esta única línea, entonces ya vamos a terminar la parte de aquí para regresarnos. Cambiamos al negro. Ahí nuevamente con el color. Bueno, aquí ya me toca con el color beige, ¿cierto? Entonces yo cojo el beige desde abajo, mírenlo. Cierro ese cosito, ese puntico con el beige y tejo ahora hacia acá con ese mismo color, precisamente con el beige o el arena. Punto por punto vamos tejiendo. Ya vamos llegando a la esquina para podernos regresar. Vamos llegando a la esquinita para poder regresarnos. Reviso el revés, perfecto, que no se me vean los hilos. Estoy tejiendo en punto bajo sobre la hebra de atrás de cada punto. Entonces aquí en esta esquinita yo sigo tejiendo y de repente ahí empiezo, mira, un aumento, un punto normal, otro aumento, voy dándole vuelta al tejido,
Estoy haciendo un punto, un aumento, un punto, un aumento, ¿sí? Para no sobresaturar el tejido de aumentos en esta vuelta. Aquí hacemos entonces el aumento. Repite, empezamos con un punto, un aumento, un punto, un aumento, un punto, un aumento. Más o menos en estos puntos de aquí. No tiene que ser en todos, sino más o menos donde ustedes sientan. Ahí sí, para que esta parte no se les vaya a encocar, ¿verdad? Un punto. Esta parte debe quedar planita también en lo posible. Un punto. Pasamos al siguiente espacio, un aumento. Un punto. Un aumento. ¿Sí ven? Luego un punto. Y ya está. Un punto y un aumento. ¿Sí ven? No hice aumentos en todos los puntos, sino que de un punto de por medio lo fui intercalando, ¿sí? Lo fui intercalando. Ahora me regreso simplemente de manera recta. Ya no hacemos aumentos. Usted simplemente va tejiendo recto y haciendo el mismo diseño, ¿sí? Donde hay beige, beige, donde hay negro, negro, donde hay crema, crema. Vamos haciendo lo mismo. Y esta ya vendría siendo la última vuelta. Esta que estoy trabajando ahora. Ahora mismo es la última vuelta para terminar el fajón, ¿sí? 7 líneas, repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 7 líneas de... Agarramos el negro y seguimos con el color negro. Donde hay negro, donde hay crema, crema. Y donde hay beige, beige, ¿cierto? Ya saben que esta es la última línea, ustedes van a repetir los mismos colores, cómo se presentan. Van a repetir los colores, cómo se presentan. Vamos a compartir esta transmisión, vamos a darle me gusta, vamos a reaccionar. Miren cómo debe quedar el tejido. Qué chévere, miren qué lindo va quedando nuestro fajón. Muy diferente. Claramente es una técnica sencilla porque es a crochet, pero se ve diferente, ¿sí? Ahí cerramos nuevamente. Miren qué color me toca, el crema. Suelto, agarro crema desde abajo y ese puntico. Voy empujando un poquito esto para que no me quede abierto. Ok, miren. Y ahí ya simplemente seguimos tejiendo los puntos en su orden, como se presenta. Recuerden que en la parte lisa no se hacen aumentos, simplemente se teje recto. Los aumentos se hacen en las esquinas, no lo olviden, solamente en las esquinas para darle la forma. Dime. Listo, para darle la forma. Bien, gracias por los me gusta, chicos. Somos 17. Muchas gracias por su apoyo. Recuerden revisar todas las clases disponibles en mi canal, en la pestaña de en vivo. Si alguien quiere hacer este fajón, lo quiere hacer, ahí está la transmisión en vivo. Las transmisiones en vivo en mi canal Tejiendo con Andrés Rodas. ¿Va? Paramos ahí, cierro entonces ahora con el crema. Agarro el crema desde abajo y tejo los puntos con el crema. Y las líneas se hacen presentando, tejiéndolas como se presentan, donde hay beige, beige. Miren cómo va quedando bonito el diseño. Miren qué hermoso. Este es para la mochila de Animal Print que ya hemos hecho en el canal. Les recuerdo que ahí están las transmisiones en vivo. Bueno, las transmisiones en vivo disponibles y las clases de la base. Ahí en el canal.
Agarramos el negro. Y así sucesivamente voy a ir trabajando, ¿va? Me voy a ir yendo. Ya aquí ya he decidido, este es el ancho que voy a hacer en mi gasa, yo no la voy a hacer más ancha. Por eso les recuerdo, esta es la última línea. Yo sigo tejiendo como se presentan los colores, los puntos y ya está. Bueno chicos, me despido. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos entonces para pegar la gasa y presentar el trabajo. Listo, ya entonces aquí ya es la última parte, la penúltima parte porque se viene la parte donde vamos a pegar la gasa. Muchísimas gracias por su apoyo, bendiciones. Ahí me disculpan el inconveniente de hoy, estuve un poquito distraído, pero espero me dispensen por eso, ¿verdad? Por estar un poquito distraído. Bueno, gracias, bendiciones, se les quiere mucho, abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Les recuerdo que también tengo otras redes sociales, otras plataformas de contenido como Instagram, Facebook y mi cuenta de TikTok, ¿sí? Ahí me pueden encontrar como Tejiendo con Andrés Rodas. Éxitos para todos, feliz tarde y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Déjenme un like y bendiciones. Gracias, chao. Recuerden que ya estamos entonces listos para la otra parte. Ya simplemente ustedes siguen tejiendo sobre todos estos punticos, se vienen con el mismo orden en que les presenté al comienzo, ¿cierto? Tejiendo las mismas líneas y ya, llegamos acá, hacemos puntico deslizado, cortamos y rematamos la hebra y quedamos listos para unirlo a nuestra maravillosa mochila. Miren, aquí está la mochila que hemos hecho ya. El cordón también se los enseñé a hacer, trenzarlo, revisen por favor, la base está en video, 3 videos para la base. Entonces, éxitos y feliz tarde. Gracias por su compañía.